Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Obdulia Díaz Coronado y pues en la dinámica de este círculo de estudio de admisión vamos a analizar los temas que vienen en la guía para la presentación del instrumento de precisión de conocimientos y aptitudes. Esta guía es la misma para admisión de educación básica, pero tiene que ver con educación primaria e incluye educación indígena. Para esto ustedes ya se debieron de haber preregistrado o generado cita ante UCICAM en el estado en el que ustedes vayan a presentar. Y esta guía de manera en específico es la del ciclo escolar 2025-2026. Si bien es cierto que ya vamos a iniciar el proceso 2026-2027, también es cierto que su examen es por ahí del mes de mayo. Y entonces la nueva guía aún no aparece. Yo por experiencia en los círculos de estudio desde el 2020 les puedo asegurar que los temas son, la gran mayoría son los mismos. Entre un año y otro han variado uno, dos, tres temas, cuando mucho, y todos los demás son exactamente los mismos. Y entonces creo yo fervientemente que cuando uno inicia a estudiar para un examen de este tipo, pues es importante anticiparse y no dejar como que hasta el último momento y yo siempre utilizo la frase de que quizá les gusta mucho la adrenalina y que a lo mejor por eso uno termina estudiando justo cuando sale la nueva guía. Creo que lo apropiado es iniciar antes y entonces ya cuando sale la nueva guía, pues solamente ves los documentos que te hacen falta. Así es que yo de manera personal le recomiendo esta parte, que es lo que precisamente estamos trabajando en el círculo de estudio. Y bueno, aquí está la guía, toda esta guía, todo este material se estará compartiendo por ahí en el Classroom. Yo espero que ya todos hayan llenado su formulario, porque el formulario, recordemos que es un requisito para este círculo de estudios. Y bueno, me voy a ir hasta la página número 11. Todo esto ustedes lo pueden leer con más calma, pero yo me voy a la página número 11, que es donde aparece la bibliografía. Y entonces el día de hoy vamos a avanzar en la medida de lo posible con estos primeros tres temas. Ahorita yo les voy a ir presentando cada uno de ellos. Y en esencia son 18 temas. Así es que idealmente esperamos terminar en 6 sesiones. Vamos a estar trabajando las sesiones los días lunes y miércoles en punto de las 5 de la tarde y yo les voy a estar exponiendo cada uno de estos temas y agregando un video explicativo que ya está por ahí en el canal de YouTube, y por eso mi insistencia de que se suscriban al canal de YouTube, porque ahí está el material. Ahorita, por supuesto, les voy a presentar el canal y bueno, de eso se trata. Es un taller. También en el Classroom les recomiendo yo subir un producto, porque como es una dinámica de taller y es expositivo, en este caso expongo yo, le recomiendo ampliamente que ya sea si ustedes tienen su computadora o están desde el celular o el dispositivo que sea que estén utilizando. En el caso de la computadora, les recomiendo yo tener dos ventanas, una para Zoom y otra ya sea con una aplicación que sea de tu facilidad y agrado, ya sea Word, sea PowerPoint, sea Canva, cualquier aplicación que tú quieras utilizar para tomar nota, o incluso que tengas a la mano algún cuaderno para que vayas registrando como que las ideas principales, porque se espera que se elabore o que elabores un producto que puede ser cualquier organizador gráfico, cualquiera que tú quieras, para cada uno de los temas. Yo te lo recomiendo ampliamente que lo hagas, ¿verdad? Que tomes notas, porque solo escuchando, ¿verdad? Pues claro, nosotros atendemos ese canal de percepción auditivo, pero si tú vas registrando, estamos trabajando el auditivo, vamos a estar trabajando el visual, porque vas a estar viendo lo que yo te estoy exponiendo, pero también atendemos el canal de percepción kinestésico o sinestético, que es donde tú vas registrando. Entonces, sí o sí, le recomiendo ampliamente
que vayan tomando nota de lo más relevante en cada uno de estos temas y que posteriormente pues puedan subir ustedes el producto en la plataforma de Classroom. Ahora, les insisto en esta parte del producto, no tanto como un aspecto evaluativo o como requisito hacia mí, claro que no. Creo que este momento de estudio que tú vas a destinar para esto es un ganar-ganar, ¿verdad? O sea, a mí me permite, por supuesto, repasar los temas a manera personal, pero también a ti te permite prepararte para ese momento en el que vas a presentar el examen. Y entonces, ahora sí, una vez que vimos la guía, ya les dije, son 18 temas, pues te voy a compartir la distribución de cómo es que los manejo yo, que los estaré manejando en el transcurso de este taller. Veamos, aquí, fíjense, toda esta información que les estoy compartiendo aquí se va a subir en el Classroom, les insisto mucho. Aquí yo te estoy mostrando. En este caso, la sesión del día de hoy es la sesión número 1. Estamos a 25 de febrero del 2026. Vamos a analizar 3 documentos. Incluso aquí te doy un plus donde señalo las páginas que se tienen que estudiar de cada uno de estos documentos. A ver, voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que me confirmen si se logra ver completo. Y entonces así pues está la sesión 2, sesión 3, 4, 5 y 6. ¿Cuándo va a ser el examen? Si es que ustedes ya se registraron, que yo espero de corazón que ya estén todos registrados. El examen para ustedes sería el día 16 o 17 de mayo. A ver, voy a ver si se logra ver aquí la ventana. A ver, ahí logran ver. Ahí está. Ahí está. El 16 y 17 de mayo es el examen. ¿Cuándo terminamos las sesiones? Fíjense, vamos a terminar alrededor del 16 de marzo, lo cual nos deja una temporalidad realmente necesaria y adecuada para que si todavía quieres repasar tus apuntes, si todavía quieres o no terminaste de leer algún documento, todavía tengas oportunidad de leerlo. Yo estoy dejando libre y anticipadamente el periodo vacacional. Y entonces aquí ya en esta columna, si se dan cuenta, les dejo un espacio para la fecha de lectura, para que tú registres, bueno, yo ahorita te voy a exponer los 3 temas, claro, pero eso no me exime de la responsabilidad de leerlo, de darme la tarea de leerlo. Ya te van a aparecer ahí en el Classroom todos los documentos, yo ya los tengo en formato PDF y pues ahí se van a estar, te van a estar apareciendo enumerados. Y entonces tú vas a agarrar el número 1 y vas a decir, bueno, yo hoy es 25, entonces la siguiente sesión es el próximo lunes, pero yo quiero avanzarle porque yo quiero anticiparme para la siguiente sesión que es lunes, pues a lo mejor alcanzar a leer los demás. Fíjense, pudiera sonar ambicioso, pero creo que no es ambicioso porque estamos hablando de que para el primer documento son 13 páginas, para el segundo son 12 y para el 13 son 23. Si yo le destino un día a cada uno, un día, o que supongamos a lo mejor está un poquito más largo, que son 23 páginas. Bueno, digo, mañana que es jueves, mañana jueves 26 voy a leer el número 1, el viernes 27 leo el número 2 y entre sábado y domingo leo el número 3. Y antes de que empiece mi sesión de estudio del día lunes, pues puedo leer el número 4. Es un ejemplo, ¿verdad? Cada quien se puede organizar de manera libre, pero pues aquí les explico para qué les serviría esta columna. Y entonces, aquí puedo decir, bueno, para este número 1, como producto voy a elaborar yo como gráfico, a lo mejor un resumen, o un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema, un cuadro sinóptico, un cuadro de doble entrada. Bueno, lo que ustedes quieran elaborar, aquí van a registrar el producto que van a elaborar y ese hay que subirlo a la plataforma de Classroom. Ahora, ¿qué si yo les pido también, que sí les insisto también en esta parte? En un comentario reflexivo. Lo que usted vaya recuperando ahorita en la sesión, ese comentario reflexivo me lo va a ir escribiendo en los comentarios en el canal de YouTube, en este que corresponde a este número 1. Y para eso ahora sí les voy a presentar el canal de YouTube. Por favor, si de pronto alguien tiene dudas, vaya levantando la mano, me va escribiendo aquí en el chat
la duda que le vaya surgiendo, porque les estoy poniendo como que todas las cartas sobre la mesa. Y entonces mi idea es que todos estemos bajo la misma idea, ¿verdad? Que estemos todos pensando que estamos en el mismo canal, vaya la redundancia. Y entonces aquí les presento yo el canal. Este es mi canal de YouTube. Ahí se está compartiendo en pantalla. Y entonces, bueno, primero, por supuesto, pues les invito a que se suscriban al canal para que les vayan ahí apareciendo las notificaciones. Activen, por supuesto, la campanita. Suscríbanse, compártanlo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van a entrar aquí al apartado que dice listas. Ahí le damos clic. De hecho, lo puede ir haciendo de una vez ahí en su plataforma o en su computadora, en su celular. Aquí les comparto también ahorita me regreso nuevamente con este canal. Les voy a compartir el código QR que estaba compartiendo al principio. Este código QR usted lo puede escanear en su celular y le va a aparecer en automático en el canal y ahí se van a suscribir. Y bueno, para eso voy a dar un momento para que por favor me escriban aquí en el chat. El chat está en la parte inferior. Yo ya me suscribí. O vayan reaccionando para saber que ya se suscribieron. Esto con que lo escaneen les va a aparecer. También les aparece en la liga perdón, en el correo electrónico que ya les envié. Les aparece el enlace de manera directa. Igual aquí les voy a compartir el enlace en el chat. A ver, ahí les va el enlace. Tanto en WhatsApp como en el chat por aquí del grupo. Que me dicen, listo, ya me suscribí, listo. Aquí les comparto el enlace. Ahí les anclé el mensaje para que se suscriban. Suscríbanse al canal porque ahí van a aparecer los videos. Voy a dejar de compartir ahora este QR y me voy a regresar nuevamente al canal. Y entonces aquí en el canal les decía que se van a las listas y entonces aquí viene la guía de admisión. Fíjense, esta es la lista que les corresponde a ustedes. Guía de admisión educación primaria. Y leyes. Para cada uno de los temas, todos están enumerados si se fijan, todos. Hasta ahorita he subido solamente 6 videos de admisión. Por supuesto que voy a ir subiendo los demás, son 18, ya lo platicamos. ¿De dónde surge el número? Es el número 1, si se fijan, que es el del acuerdo. Este acuerdo es exactamente, dice acuerdo número 14 del 12 del 23. Es exactamente el mismo tema de admisión. Fíjense, les voy a compartir. Ay, disculpen, pero esta es mi modalidad. Voy siempre saltando entre una pestaña y otra. Es el mismo, fíjense. Acuerdo 14 del 12 del 23. Es exactamente lo mismo. Y entonces ese video es un resumen o es un video explicativo de ese tema. Ok, hasta aquí. ¿Tenemos dudas? Voy a dejar de compartir un momento para poder verlos. Les pido por favor, si les es posible, encender su cámara para ver sus reacciones, ver si de pronto tenemos dudas. Yo sé que a lo mejor pudiera avanzar yo un poquito rápido en esta dinámica, pero pues se trata precisamente de ir empapándonos en cómo es el trabajo en este círculo de estudio. Ok. Una vez dicho eso, ahora sí voy a empezar en temas. Si tienen de pronto dudas o inquietudes, pueden escribírmelas en el chat, ya sea aquí en Zoom o en el WhatsApp para ir contestándoles. Pero, pues mientras tanto, pues tenemos que ir avanzando en temas. Y voy a iniciar con el primer tema que tiene que ver precisamente con este acuerdo. Fíjense, ahí voy a compartir mi pantalla.
Aquí está. Y entonces, este tema que ya dijimos es un acuerdo. Estos documentos llevan nombres de fechas porque es cuando surge, bueno, no cuando surge, cuando se establece, más bien dicho, el acuerdo. Pero en esencia, este documento en específico, este primer documento, habla específicamente del protocolo de erradicación del acoso escolar. Se implementa o aparece en el Diario Oficial de la Federación, que eso se vuelve como una especie de ley una vez que se publican en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de diciembre del 2023, por eso se denomina así. Y entonces, aquí esta parte del acoso respecto a la erradicación del acoso escolar es porque dentro de la educación, recordemos que en la educación, de acuerdo a la Ley General de Educación y de acuerdo al artículo tercero, que más adelante los vamos a ver, el enfoque de la educación tiene que ser humanista y entonces tiene que ser restaurativo y comunitario. Tiene que decir que los estudiantes tienen que trabajar o estudiar en un ambiente agradable. Este le implica necesariamente una obligatoriedad al caso de educación básica, que aquí se menciona desde preescolar, primaria y secundaria. Sabemos que educación básica también implica educación inicial, ¿verdad? Pero pues como que de pronto se pudiera dar más esto del acoso en preescolar, primaria y secundaria. Las bases ya dijimos, una es el artículo tercero y el artículo primero, porque pues son las garantías individuales en el artículo primero de la Constitución Política y en la Ley General de Educación, que más adelante también vamos a ver. Viene esta parte del enfoque humanista. Y como parte de la nueva escuela mexicana y la cultura de la paz, todo este examen de admisión eh, se ven los temas federales. Y entonces ahora se aborda la temática de la nueva escuela mexicana. Por eso ustedes van a ir viendo que les voy a ir mencionando en diferentes temas esta implicación de la nueva escuela mexicana, cómo se aborda en la nueva escuela mexicana. Así es que pues ahí ustedes vayan pensando desde esa perspectiva. Este acuerdo, que son los lineamientos, es un fundamento legal. O sea, si está en el Diario Oficial de la Federación, es un acuerdo y es de carácter legal. Estamos obligados a hacer que funcione, vaya, aplicar los protocolos. Por eso es un protocolo para la erradicación del acoso escolar. Y entonces, ya les dije, viene en el acuerdo 1412-23 y se establecen ciertas leyes generales, ya sea dentro de la ley general de educación, que es un tema que vamos a ver, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y pues bueno, también ahí se menciona esta parte de las víctimas. Y dentro de los tratados internacionales en los derechos de los niños, por supuesto, ahí también es como un fundamento legal. Y en la Constitución Política, en el artículo 1 y el artículo 3. Y entonces esta parte de cambio de paradigma, un cambio de paradigma, sabemos que es un paradigma. Pueden reaccionar, por favor. Déjenme les digo dónde pueden oprimir las reacciones. A mí me gusta mucho solicitarles que reaccionen, por eso les decía lo de la cámara, porque en la parte inferior, viene la opción para reaccionar. Y entonces ahí usted puede reaccionar de pronto con dedito arriba, con una carita feliz y cosas así. Y eso pues a mí me permite darme cuenta si nos está quedando claras algunas cosas. Y bueno, les decía este cambio de paradigma. El paradigma es algo, una acción que siempre ha sido así, que por alguna razón siempre ha pasado algo de cierta manera. Y para ejemplificarlos y para que se les quede como que más en la memoria, les voy a mostrar un video cortito que tiene que ver precisamente con este cambio de paradigma. Fíjense. Y ahí pues ya está. Si no saben cómo se ponen las reacciones, pues les pediría que escriban en el chat si se ve, si se escucha y ese tipo de cosas, porque yo puedo asumir que todo está bien cuando realmente no es así. Y entonces voy a compartir este, este pequeño ejemplo. Ahí va.
que es el experimento de los monos, y esto habla o ejemplifica la cuestión del cambio de paradigma. Ahí va el video. Un científico puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Subía la escalera para sacar el plátano. Los científicos respiraban agua para desabar el suelo. Y la escalera juntos agarraban la copa. Y él subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a manos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Sí. Y eso pues es como van surgiendo los paradigmas, si nos damos cuenta. Vamos a ver el desenlace. Cambiaron, cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería, no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por... Y fíjense, no sé, aquí siempre ha sido así. Si nos damos cuenta con este experimento, los monos iban subiendo por naturaleza, por supuesto, a querer bajar los plátanos. Y entonces cuando uno intentaba subir, se le mojaba a los de abajo y por eso llegaron a un punto de conciencia, por decirlo de alguna manera, de querer bajar al que subía. Otro intentaba subir y pues lo bajaban porque los mojaban con agua fría a los de abajo. Llega un punto en el que los van cambiando y siguen con esa idea, aunque ya no los mojan, de que el que quiere subir, lo bajan. El que quiere subir, lo bajan nuevamente, porque piensan que se les va a mojar, aunque ya no se les moja. Y entonces por eso dice al final que si a los monos se les preguntara, ¿por qué, o sea, por qué me bajan? O si alguno de ellos dijeran, ¿por qué me bajan? Pues no sé, o sea, porque aquí siempre ha sido así. No conoce el origen que era porque se les mojaba. Entonces, em, ahí la idea es esa, ¿verdad? Que el paradigma surge porque aquí siempre ha sido así. Y eso pasa también en muchas escuelas, que de pronto hay dinámicas de usos y costumbres, y entonces por esos usos y costumbres de que en esta escuela siempre ha sido así, pues todos hacen algo, alguna acción igual o porque siempre ha sido así, pero muchas veces en algunos usos y costumbres no implica que sean correctos. Que siempre haya sido así, les digo yo, que no necesariamente implica que sea correcto. Y entonces, para efectos de este tema, de este documento que estamos analizando, a ver, por favor, me dicen si ya se ve aquí en pantalla. La idea es precisamente este cambio de paradigma, o sea, que las partes que son negativas, que aunque siempre hayan sido así, pues lo vayamos modificando. Y entonces por eso dice esto de lo punitivo a lo restaurativo. El enfoque dentro de esta nueva escuela mexicana ya no es solo castigar, sino reparar el tejido social. Y es que antes se podía, y no me dejará mentir, o sea, se podía que los docentes de pronto tenían ciertos castigos físicos o psicológicos hacia los estudiantes, pero tenían una autoridad tan tremenda el docente que el padre de familia respetaba su autoridad y no le molestaba.
Y entonces algunos ejemplos que pudiéramos escuchar, digamos, yo por ejemplo me tocó ver que ya sea que hayamos sido testigos, aquí me pueden escribir en el chat si han tenido alguna experiencia o anécdota que platicarnos de este tipo de situaciones. Pero una de ellas que fui testigo fue de un docente de secundaria que tenía una puntería tan tremenda, pero tan tremenda que con los gises o con el borrador de madera, si de pronto todavía los han visto, los borradores de madera que eran los del pizarrón verde, y los arrojaba y le daba directo en la frente a los compañeros. Y entonces él, pues sí, sí, los papás sabían, sabían, pero estaba yo creo muy normalizado, no sé, porque como que yo no veía que le fueran a reclamar o cosas así. Pero había ese tipo de dinámicas. Aquí ustedes pueden escribir en el chat qué otras dinámicas han visto, pero que no quiere decir que necesariamente hubiesen sido correctas, o que al menos ahora no lo son. Dice aquí la maestra Valeria, porque sí, se siguen las reglas comunes y ya no existe la necesidad de pensar por sí mismo para solucionar el problema y no cambiar lo que está mal. Claro. Dice también el profe que dice que jalaba las patillas. Ah, sí, ese era como un clásico, que jalaba las patillas y las orejas para aprender los quebrados, las fracciones. Y si le decía a su papá, pues claro, te iba peor. O sea, eso era como que muy normalizado. Si tú le dices a tu papá que el maestro te había castigado por algo, pues te iba peor. Entonces, todo ese tipo de acciones, aunque eran parte del paradigma, aunque era así, bueno, no quiere decir que hubiese sido correcto. Y precisamente por eso, en este acuerdo, se convoca a que ya no sea de esa manera. Y bueno, de acuerdo a a esta visión de la nueva escuela mexicana, pues se espera que haya equidad, excelencia y desarrollo humano integral. Y el eje rector, que esta frase quiero por favor que la registren y a quienes sea posible como un dato curioso, registre la cantidad, la enorme cantidad de veces que la vamos a ver en este círculo de estudio, porque está en absolutamente todos los temas. Lo que nos rige a nosotros como docentes, sí o sí, siempre va a ser el interés superior de la niñez. Esa es nuestra prioridad absoluta. Todo lo que hagamos, todas nuestras acciones y para efectos de examen, todo lo que beneficie a los estudiantes, ahí es. Todo lo que perjudique o atenta contra algún derecho humano o derecho de la niña, niños o adolescentes o que violente la dignidad o que violente el interés superior de la niñez, ahí no es. Esa no es la respuesta. Entonces, esto sí o sí hay que prestar especial atención, el interés superior de la niñez. Y eso anótelo si quiere ahí en su documento, que es la prioridad absoluta, que es lo que nos debe de regir por completo, así en letras gigantes y subrayado y mayúsculas y demás. Algo que usted le quede la visión de que todas mis respuestas tienen que ir precisamente de acuerdo a la preservación de ese interés superior de la niñez. Y entonces el alcance, competencia y plazos de cumplimiento para efectos de cualquier acuerdo, no solo de cualquier acuerdo, entra como acción inmediata desde que se publica. Y por eso vamos a ver, de hecho, el segundo tema también es otro acuerdo, vamos a ver las fechas y se llaman así de acuerdo a su fecha, porque a partir de ahí entran en vigencia. Y bueno, es una armonización normativa porque lo que viene ahí es ley, por supuesto. Y 90 días naturales es el plazo fatal, o sea, tiene que ser una acción inmediata, no puede ser. De hecho, hay una frase que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Así es que desde el momento en que se publica, normalmente baja la información en cascada y en cascada me refiero a que baja por funciones, baja, por ejemplo, a Secretaría de Educación, de Secretaría de Educación a todos los enlaces, a los departamentos, departamento de preescolar, primaria, secundaria, inicial, todos, a nivel general, educación especial y así. Y luego, bueno, jefes de sector, supervisores, inspectores, directores, subdirectores, apoyos técnicos pedagógicos, docentes y todo el personal. Tiene que saber de la existencia de estos acuerdos. Destinatarios, pues ya, les decía aquí, autoridades educativas locales, estatales, Ciudad de México y municipales que proveen educación básica. El mandato es emitir o actualizar el protocolo local para armonizarlo con los lineamientos federales, de acuerdo al artículo transitorio al tercero. Y el presupuesto, pues las acciones se cubrirán con el presupuesto ya autorizado, no se requieren recursos adicionales. Definición técnica del acoso escolar de acuerdo al artículo 6. Fíjense, el acoso escolar
tiene que ver con una desigualdad de poder, es decir, una conducta direccionada que se ejerce en una simetría de poder, ya sea física, social, económica o de edad. Si hay una desigualdad de poder, se le considera acoso, que es diferente, puede ser diferente del bullying. O sea, ese es otro concepto. Y puede ser diferente o puede ser parecido, depende de las circunstancias, ¿vale? Pero en el caso del acoso puede ser, por ejemplo, acoso cuando es de un adulto hacia un niño, de un docente hacia un estudiante. Esa es una desigualdad de poder. Es por edad. Si es física, pues uno más grande que uno más pequeño. Esa es una desigualdad de poder también. Y la repetición es una conducta persistente, no un evento aislado. No es de que de pronto estábamos en el patio y ambos personas estábamos corriendo y chocamos y me caí. O sea, la fuerza que ejerció sobre mí, me caí. Y ya eso es acoso. No, eso no es acoso porque eso es una situación circunstancial. Pero si, por ejemplo, hoy miércoles, pues andamos en el patio y me vio y chocó contra mí, me empujó y eso pasó hoy, pero luego ya mañana hubo otra acción de que pues me tiró todos mis útiles escolares, bueno, esa es otra acción. No sé, acciones repetidas, eso sí implica acoso escolar. La duración, pues el lapso de tiempo transcurrido desde el inicio, o sea, cuenta desde la primera hasta la última acción. Y la intención, que es una voluntad expresa de causar daño, someter o explotar, que está consciente, o sea, que no es un accidente, que está consciente la persona de que está ejerciendo un daño a la otra persona. La distinción clave, el caso de diferencia de riñas o peleas aisladas por estas tres características obligatorias. Las riñas o peleas pueden ser circunstanciales. Pero si están peleando siempre con la misma persona, eso puede ser acoso cuando ya es de manera repetitiva. Tipologías de violencia y actores involucrados. La, los cuatro tipos de violencias pues son la física, verbal, socioemocional y ciberacoso. La primera, que es la física, implica golpes, daño a bienes o encierro también, que también se pueden dar los casos, que es verbal, que implica insultos, burlas y amenazas. Es socioemocional, es decir, la exclusión, que le aplican la ley del hielo, o que lo marginan, que no lo incluyen en los equipos, que lo dejan de lado, que no lo juntan. Ese tipo de cosas es socioemocional. Ciberacoso, el uso de plataformas, que esto se ha popularizado aún más en la actualidad, porque la gran mayoría de los jóvenes o de los niños que no deberían, pero pasan, tienen acceso a diferentes insumos digitales. Entonces, pues se puede dar de manera tan sencilla el uso de plataformas digitales para humillar. Y fíjense, muchas personas piensan que por el hecho de ser en redes sociales, pues nosotros como docentes no tenemos por qué involucrarnos porque no está pasando en la escuela. Pero oh, sorpresa, si bien aquí en este lineamiento, quiere decir que por supuesto que tenemos que nosotros hablar o implementar acciones para erradicar esta situación, porque aquí este acuerdo pues nos implica a nosotros como docentes y entonces tenemos que hacer algo al respecto a pesar de que haya sido en línea. Y bueno, hay un triángulo de actores. Uno es la víctima, que es quien sufre el daño, el educando, que es quien ejerce el acoso, quien realiza la conducta, y el espectador, el cómplice silencioso, quien observa pasivamente o incita, y su inacción valida la violencia y aumenta el riesgo de convertirse en agresor. Entonces, pues a estas terceras o a estas terceras personas, a estas tres personas, pues hay que implementárseles acciones de seguimiento. La brújula ética, es decir, los principios rectores y enfoques. La primera, de acuerdo al interés superior de la niñez, que es nuestra brújula, si se fijan, está al centro y por eso les insisto en que lo registren por ahí en sus apuntes. La primera cosa que debemos de cuidar, de acuerdo al interés superior de la niñez, es la no revictimización, evitar los procesos que aumenten el sufrimiento. La justicia restaurativa, reparar el daño versus el castigo puro, porque también no vamos a convertirnos en acosadores o en victimizar al victimario, o sea, tampoco podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que reparar el daño y por resarcir, no podemos castigar, vaya. La participación infantil, bueno, aquí hay muchas opciones para esta parte que puede ser
desde pláticas con los alumnos, de talleres con los alumnos, talleres para padres. Hay diferentes acciones que se pueden implementar y de hecho hay un programa nacional de convivencia escolar en donde se te establecen diferentes sugerencias para efectos de este examen de admisión. No se les incluye ese tema, pero sí existe un programa completo que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde te orientan qué tipo de acciones puedes implementar cuando te pasan este tipo de casos, pero bueno, aquí también vienen algunas sugerencias. El enfoque de acción sin daño, es decir, toda intervención debe garantizar que no se agrave el conflicto ni se ponga en mayor riesgo a los involucrados. La perspectiva de género, que es eliminar la opresión basada en género, y esto pues de acuerdo a su debida diligencia. Y claro, la confidencialidad, porque la idea es no revictimizar. O sea, tratar el tema con cautela. Y bueno, el pilar uno, es decir, las medidas de prevención. El pilar uno es construyendo entornos seguros antes de que ocurra la violencia. Pues si idealmente nosotros tenemos un ambiente agradable, pues estaríamos previniendo precisamente que llegáramos a este extremo del acoso. Y más porque si te das cuenta desde un principio, pues pudiera no convertirse en acoso, pudiera ser nada más algo circunstancial y lo resuelves y ya. Para eso, por supuesto, se requiere que haya una formación continua, es decir, una capacitación a docentes en cultura de paz y resolución de conflictos, que también podamos diagnosticar los riesgos, es decir, la identificación física en zonas inseguras del plantel. Y entonces aquí implica que los docentes sí o sí hagamos las guardias. Y entonces muchos asumen que el recreo, pues, para nosotros es como que un espacio libre. No, no es un tiempo libre, o sea, es un tiempo que también debemos de preservar la seguridad de los niños y es también un momento en el que tengo que prestar atención en todas las áreas donde se encuentra ubicado o donde se encuentran ubicados los estudiantes y por eso es importante pues que existan precisamente esta guardia o estas guardias durante los recreos. La participación comunitaria, que son talleres para madres y padres de familia, la sensibilización familiar. Ya les decía, dentro del Programa Nacional de Convivencia Escolar vienen opciones y de hecho vienen todos los insumos y materiales para que se puedan implementar este tipo de talleres. La identidad escolar, los proyectos de cohesión grupal para reducir el aislamiento. Y es que ahí pues nosotros podemos diseñar actividades en donde todos los niños se vean involucrados y donde todos los niños reconozcan su valor ante sus compañeros, ante la sociedad en general, que reconozcan en qué aspectos son hábiles o son muy competentes y bueno, eso pues por supuesto mejora su seguridad. Y la ciberseguridad, que es la educación en privacidad digital desde preescolar. Y es que a lo mejor no podemos evitar al 100% que los niños tengan acceso a los dispositivos, pero sí podemos orientar a los padres de familia para que tengan mayor control sobre qué es lo que ven o qué es lo que utilizan los niños. De hecho, hay muchas aplicaciones de control parental donde tú como padre de familia puedes de pronto ver pues qué está viendo tu hijo, qué aplicaciones, que no pueda descargar aplicaciones sin tu autorización, que pueda regular el tiempo para que no lo utilice, digamos, que no lo utilice fuera de un horario o en un horario inapropiado, que le regules pues la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Que haga otras actividades y que no necesariamente pues pase muchas horas en un dispositivo y menos sin tu autorización o sin tu vigilancia como adulto. Y el pilar número dos es el protocolo de atención, es decir, el flujo de trabajo. Y para esto se implica primero la detección, ya dijimos. Y como docentes siempre tenemos que tener esa astucia de observar a los estudiantes. De hecho, hay una autora que dice que debemos de tener los ojos hasta en la nuca. No sé si de pronto recuerdan, les tocó ver esa lectura en la normal, se ve desde la normal, que hemos de tener los ojos hasta en la nuca y entonces ahí nosotros podemos reconocer y darnos cuenta, es más, hasta qué niño anda enfermo o qué niño se siente mal. Si de pronto tenemos un niño muy dinámico y de pronto está como muy tranquilo, bueno, algo está pasando. Y podemos ser perceptivos en ese sentido, más cuando ya tenemos tiempo de conocer a los estudiantes. El número dos es la notificación, informar a la autoridad y a la familia. Y yo siempre les he dicho a los docentes cuando pasa algo irrelevante, cuando pasa algo que realmente requiere de la atención no solo mía, sino también de mi directivo, yo siempre le tengo que notificar, porque el protocolo para el docente es notificarle a su autoridad inmediata, que es el director.
y ya el director tiene que activar los protocolos y tiene que notificarle al supervisor y el supervisor les da seguimiento, les da el acompañamiento y se le da toda la atención a la problemática. Pero el docente sí o sí tiene que decirle todo a su director, tiene que tener ese canal de comunicación bien establecido porque hasta ahí termina su función. O sea, yo ya le avisé a mi director y entonces para eso lo tengo que registrar, por supuesto, en mi bitácora. La bitácora es la mejor herramienta de un docente para defenderse. Todo tiene que registrarlo en su bitácora. Claro, aspectos relevantes, porque no es lo mismo una bitácora o un diario de campo. El diario de campo es a diario. La bitácora son los aspectos más relevantes que pasan en el día a día del docente. El número 3 es la intervención, que son la protección y medidas restaurativas. Y el número 4 es el seguimiento, la verificación de acuerdos. Porque cuando ya pasa una problemática, pues siempre tenemos que llegar a acuerdos y compromisos con los padres de familia y todo siempre tiene que quedar por escrito. Principios transversales, la confidencialidad, la inmediatez y la protección del menor. De hecho, para efectos de acoso también puede pasar que el acoso no solo sea dentro de la escuela, sino también de un adulto o un padre de familia hacia el alumno. Y si yo me entero como docente, también tengo que actuar, le tengo que decir a mi director y el director tiene que activar sus protocolos. Detección oportuna y vías de comunicación. Los mecanismos de detección es la observación del docente, el uso de guías e indicadores. Y entonces, estas guías e indicadores ya hay algunos preestablecidos que se les proporcionan, ¿verdad? Como docentes. El reconocimiento de conductas en víctimas, agresores y espectadores. Por ejemplo, hace 2 semanas una compañera maestra precisamente de un círculo de estudio de vertical, me platicaba de una situación de acoso y violencia, porque también ya era violencia, hacia un alumno de segundo grado donde ella percibió que traía moretones. Y entonces los moretones eran muy marcados, eran muy visibles y el que más extremo estaba era un moretón en el cuello. Y ya había tenido una situación así con ese alumno, ya lo tenía registrado en su bitácora, ya lo había canalizado hacia su directivo, pero ya esa ocasión, que ya era más grave porque traía varios moretones y pues sobre todo el del cuello pues era muy alarmante, pues le notifica a su directivo y se le notifica al 911. Y entonces el 911 actúa de manera inmediata. Va la policía a la escuela y le mandan a hablar a la madre de familia, y se interroga a la madre de familia. Y entonces sí estaba muy mortificada la maestra porque me decía, en mis 22 años de servicio nunca me había pasado, yo nunca había activado un protocolo de esa manera. Y dice, hubiera visto cómo me miraba la mamá. Y entonces yo le decía, entiendo esa parte de que me menciona de la mamá, pero usted hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque dijimos que les pedí que escribieran en mayúsculas, rojo, subrayado, todos los indicios. Aquí me van a escribir en el chat. ¿Qué fue lo que les pedí que escribieran? ¿Qué es lo que, cuál es nuestra prioridad fundamental? ¿Hacia dónde tiene que girar nuestro trabajo? Ahorita se los mencioné. Escríbanme aquí en el chat o si alguien quiere de pronto abrir el micrófono. El interés superior de la niñez. Excelente, maestra Damaris. El interés superior de la niñez. En ese término, no. Interés superior de la niñez. Eso sí o sí me lo tengo que grabar. Y entonces yo le decía, usted actuó de manera adecuada porque cuidó el interés superior de la niñez. Y para mí es mejor pecar de exagerado y activar el protocolo y registrar en su bitácora y hacer el acta de hechos. La bitácora es hacia el docente, eso también anótenlo. La bitácora es para el docente, porque hay bitácora del docente, también hay bitácora del directivo, pero para efectos de directivo tiene que hacer un documento que se llama acta de hechos. Entonces la bitácora es para el docente, es como el acta de hechos es para el directivo. Y entonces se hace el acta de hechos y ya, pues anexas las evidencias de, en este caso, la bitácora del docente, o sea, toda la redacción de qué fue lo que pasó, todo lo que sucedió de manera neutral, los hechos, no las percepciones, no lo que yo creo, solamente los hechos. Eso lo registra el directivo y anexa las copias de la bitácora. Por eso les digo que la bitácora es una herramienta, es la mejor herramienta que tiene el docente para defenderse, porque ella ya lo había visto. Y entonces yo le decía, porque me decía esa parte hubiera visto cómo me miraba la mamá. Y entonces yo le decía, muy probablemente la mamá es una víctima también, porque claro, el niño dio una versión y la mamá dio otra versión diferente. Y entonces dices, pues como que algo no cuadra, ¿verdad? Y la policía, por supuesto, que se da cuenta de ese tipo de situaciones. Y ya cuando ya entra la policía, ya cuando entra algo legal,
Hasta ahí termina nuestra participación. Y ya más adelante, ya en otra ocasión, días después, me dice la maestra ya más tranquila, porque la maestra lloró mucho incluso, porque fue como muy impactante y yo sé que pues por supuesto que puede ser impactante. Y a lo mejor ya como directivo, como supervisor, uno se hace un poquito más frío y no es que no te impacte, sino como que vemos que hicimos lo correcto y no nos gana la ternura hacia los padres de familia. Y entonces yo decía, muy seguramente es víctima. Y ya pues varios días después fue la mamá. Yo no sé a ciencia cierta cómo estuvo toda la situación, ¿verdad? A grandes rasgos, porque por lo regular no pregunto más lo que me platican, pero sí menciono los ejemplos porque pues de ahí aprendemos todos. Y me decía que la mamá le había dado las gracias a la maestra. O sea, que le había dado las gracias porque no había volteado hacia otro lado, se había hecho como que nada pasa aquí, o sea, que le agradecía que había cuidado de su niño, pues de segundo año, imagínense, de segundo año, y entonces, pues eso créame que es bastante, bueno, te genera bastante tranquilidad como docente, pero aunque no hubiese sido así, o sea, aunque la mamá no se hubiera acercado, te debe generar tranquilidad porque cuidamos el interés superior de la niñez. Para el maestro David que pregunta si se va a subir en el canal, sí, maestro, sí se va a subir el video. Ahí lo puede estar viendo en el canal. Recuerden suscribirse. Y entonces, bueno, aquí pues ya dijimos, ¿podemos nosotros reconocer víctimas, agresores y espectadores? Sí, sí podemos reconocer. Y pues para eso también nosotros como mecanismo de detección podemos implementar dinámicas grupales para identificar climas hostiles o para erradicar esos climas hostiles. Tipos de notificación de acuerdo al artículo tercero. Una, pues es la queja presentada por la víctima o tutores. De hecho, se recomienda que en todas las escuelas exista siempre un buzón. Y este buzón puede ser anónimo incluso, puede estar en un lugar donde los niños y las personas a nivel general se sientan seguros de dejar por ahí su queja y pues ya se le puede dar seguimiento. También puede ser una denuncia presentada por terceros, es decir, por docentes y compañeros, como este caso que les menciono, este ejemplo, fue una docente. Y la solicitud de atención derivada de organismos de justicia o de los derechos humanos, o para efectos de rapidez o de inmediatez. Existe seguridad escolar, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, aquí hay Departamento de Seguridad Escolar. Existe el 911, que es un número donde sabemos que se pueden notificar cualquier tipo de emergencias y pues ahí te van a canalizar a la instancia correspondiente. Y pues la regla de oro, sí o sí, dice, aunque la notificación puede ser anónima, nos obliga a nosotros a una intervención inmediata. No puedo hacerme yo de que yo no sé nada, yo no me di cuenta, no podemos hacer eso. Y yo le decía en este caso a la maestra, tú actuaste de manera correcta, yo prefiero pecar de exagerado y activar los protocolos a que más adelante le pase otra cosa más grave a este niño. Que más adelante, pues, no sabemos hasta qué grado puede llegar, pero ya con el hecho de que traiga marcada una mano en el cuello, quiere decir que nada está bien en ese hogar. Y bueno, si logramos que la madre familia abriera los ojos y pudiera cambiar su realidad, pues qué mejor. Ahora, intervenciones y prácticas restaurativas. La primera es el cuerpo colegiado. Los directivos y docentes evalúan los hechos y diseñan estrategias, aunque ya hay estrategias ya establecidas. La segunda es las medidas de protección, la separación inmediata, si es necesaria, sin revictimizar. Y en este caso, cuando se hace una separación inmediata, por ejemplo, aquí, pues llegando la policía, lo separan de manera inmediata, al niño. Ahora, este fue un caso de acoso y de violencia. Pero, ¿qué pasa entonces? Que también hay otro documento específico para eso, pero aquí les doy un ejemplo nada más. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de una situación de un supuesto abuso sexual infantil? Y cuando nos damos cuenta de manera inmediata, separamos al alumno, aunque sea en la salida, no le damos la salida y no le entregamos al niño al padre de familia. Igual se canaliza a seguridad escolar y al 911, llega la policía y la policía empieza a hacer las investigaciones. Y entonces se los lleva al sistema DIF en lo que se hacen las investigaciones y pues se realiza todo el protocolo. Pero pues aquí implica esa inmediatez. Y entonces también, pues es algo fuerte, ¿verdad? Pero
pues como docentes no nos puede ganar la ternura, tenemos que actuar. Que muchas veces muchos no quieren actuar porque por miedo, desconocimiento, pero hay muchos mecanismos también de protección hacia los docentes. Yo les decía, si de pronto tú consideras que no estás segura en un plantel, que por lo que tú hiciste ya te sientes vulnerable, cosas así, hay opciones de reubicación por tu misma seguridad. Y entonces ahí pues entra recursos humanos de Secretaría de Educación, pudiera entrar el sindicato y se puede remover a un docente en cualquier época del año si siente que está en un ambiente inseguro para él. Entonces hay mecanismos, eso ya estamos hablando de cuando se dan casos ya como más graves, ¿verdad? Pero pues al menos se actuó y se cuidó en el interés superior de la niña, se cuidó al niño. El tercero es la carta de compromiso, el documento firmado por agresor y padres, los acuerdos de conducta, no solo castigos, y el enfoque restaurativo, que es priorizar la reparación del daño y la relación sobre la expulsión automática salvo riesgo grave. Bueno, en este caso de expulsión automática, quiero aclarar que de acuerdo a los reglamentos de disciplina escolar, ahorita no se puede como que expulsar, o sea, ya no se utiliza ese término, no podemos expulsar a un alumno, pero sí hay mecanismos para reubicar a un alumno de una escuela a otra cuando ya avanza mucho las situaciones y entonces pues sí podemos nosotros armar cartas compromiso con los padres de familia y si comete una falta grave, por supuesto, se le reubica a otra escuela. Por seguridad de ambas partes, tanto de la víctima como del victimario, porque por ejemplo, supongamos que el victimario pues molesta tanto a la víctima que llega a un punto donde los padres de familia, por supuesto y con mucha lógica, los padres de familia de la víctima se molestan. Y entonces dicen, no, pues aquí en la escuela no hacen nada y yo voy a actuar por mis propias manos. Entonces, eso ya también vuelve vulnerable al victimario. Así es que por misma seguridad también del victimario, pues también se reubica a otra escuela. Protocolo específico para el caso de ciberacoso. Tenemos que tener, por supuesto, la evidencia digital, que esa, pues cuando te llega la notificación o que te llega ya la, el comentario a la escuela, es porque ya te traen la evidencia digital. Pero bueno, esto pues dice que la detección se basa en material multimedia, los mensajes, las fotos, los screenshots, lo que sea que tengas de material digital, pues eso sirve como evidencia. La gestión del contenido, que es la notificación, incluye gestionar la eliminación del contenido para proteger la dignidad, que es lo primero que se insta a eliminar este contenido, pero pues ya tendríamos la evidencia registrada. Y la educación digital, no criminalizar la tecnología, fomentar la etiqueta en una etiqueta, la supervisión parental activa, que ya les decía, hay diferentes tipos de aplicaciones como Family Link, que es una de ellas, ¿verdad? Incluso como padre de familia puedes eliminarle del dispositivo como un acceso, o sea, desde sí, una especie de acceso remoto al dispositivo de tu hijo o hija, de quien le tengas el control parental, le eliminas aplicaciones que no debe utilizar, le restringes que solamente pueda descargar aplicaciones de acuerdo a su edad o que en todas las aplicaciones te pida permiso para instalarlas. Por ejemplo, Facebook es una aplicación que yo no consideraría para mi hijo y pues no se la tengo, no le permito que ni la descargue, no la puedo utilizar y no tiene cuenta. Entonces depende, claro, de cada padre de familia, ahora todos somos y pensamos diferentes. Pero en ese tipo, pues en ese tipo de aplicaciones donde puede platicar con más personas, pues se pudiera dar el caso de que se dé esta situación del acoso porque tienes contacto con otras personas. Canalización y seguimiento. La canalización externa, ya dijimos, puede ser a salud, puede ser a la Procuración o la Procuraduría de Justicia, al DIF, a CIPINA, que también tiene que ver con la protección de los infantes. Y pues la evaluación del acoso, que es el seguimiento interno, como las bitácoras de progreso y la verificación de los acuerdos. La comunicación permanente con madres y padres de familia. Y el pilar 3, que son las medidas de no repetición, restaurando el tejido social a la comunidad. Primero, pues es el análisis de causa o raíz, que hay que identificar qué dinámicas escolares permitieron el acoso. Evitar etiquetas, no estigmatizar permanentemente a los niños como agresores o víctimas. Y la reintegración, que son actividades grupales para restablecer la convivencia armónica. Ahora, el registro de datos y responsabilidad administrativa. De acuerdo al sistema de información, las obligaciones de las autoridades educativas locales, eso significan estas siglas, Autoridad Educativa Local, de mantener un registro estatal de casos detectados, atendidos y canalizados. Nuestra labor como docentes, ya les dije, es notificarle al director y director
al supervisor y activa los protocolos. Responsabilidad de figuras educativas. Por negligencia, se considera negligencia de acuerdo al artículo 14 cuando hay un incumplimiento del deber de cuidado, saber y no actuar. Y el docente, ya les digo, solo tiene que decirle a su directivo. Consecuencias, una investigación y sanción administrativa y garantía del debido proceso para docentes ante acusaciones. Si llega a pasar algo grave con un alumno y luego se investiga y se da cuenta de que el alumno te dijo, tú te diste cuenta y no lo dijiste y no hiciste nada, bueno, pues te vuelve cómplice. Entonces, por eso sí estamos obligados a actuar. Pero el conocimiento es poder, o sea, yo les digo todo eso no por miedo, ¿verdad? De que, ay, no, ya no quiero. No, no, no por eso, sino porque tiene que saber cómo actuar, cómo actuar. Y entonces les digo, para los docentes es muy práctico porque pues el docente le dice al directivo. Y ya, o sea, ya nada más le da como que todos sus insumos de evidencias y ya el directivo se tiene que encargar de todo de la mano de su supervisor. Ruta crítica de implementación. Inmediato, implementar los lineamientos ante acosos actuales. Día 90 es el límite para permitir actualizar el protocolo local. Que esto estamos hablando de aquel año, ¿verdad? O sea, teníamos 90 días para hacer esto, pero ya pasaron. No quiere decir que yo de aquí que te estoy diciendo en este momento tiene 90 días para aplicar esto. No, no, estamos hablando de cuando entró en vigencia este acuerdo. Tiene que ser permanente la formación docente y actualización en el marco de convivencias y la excelencia educativa solo es posible en un ambiente libre de violencia. Dijimos que este es el acuerdo número 14 de diciembre del 2023. Y ahora sí, pues les voy a compartir el video explicativo de este tema. Ahí va. Me dicen por favor si se ve y se escucha. Ya me di cuenta que el otro no se escuchaba o si de pronto alguien tiene por ahí abierto el canal que también me pudiera apoyar para compartirlo. A ver, aquí escríbanme de forma inmediata si se escucha. Buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, el acoso escolar. La pregunta del millón es, Sí se ¿cómo escucha, se le maestra pone freno? Natalia. Bueno, pues resulta que el Gobierno de México ha puesto sobre la mesa un nuevo protocolo nacional. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a desmenuzarlo Sí, sí para se ver qué escucha. significa esto en la práctica para alumnos, familias y profesorado. Pues todo esto arranca a finales de 2023. En ese momento se publica un mandato nacional que, ojo, afecta a todas las escuelas de educación básica. La idea es, como se suele decir, cambiar las reglas del juego. Y que nadie piense que esto es un simple retoque, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de un plan integral con un objetivo, bueno, ambicioso es poco. El objetivo es ni más ni menos que erradicar el acoso escolar. De raíz. Claro, la pregunta es evidente. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Cuál es el plan? Pues justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger este protocolo oficial y a desgranarlo, a ver qué estrategia propone para que las escuelas sean, de verdad, un lugar seguro para todos los chavales. Vale, para empezar a entender la potencia que tiene este protocolo, lo primero es ir a la base, a sus cimientos. ¿Y cuáles son? Pues nada menos que los derechos humanos. Fijaos, todo el decreto pivota sobre este principio clave de la Constitución mexicana. Viene a decir básicamente que la educación se tiene que basar en el respeto absoluto a la dignidad de las personas. O sea que la dignidad es algo innegociable. Así que, como vemos, esto no es una simple norma interna de un colegio. ¿Qué va? Es un mandato con un peso legal enorme, porque está respaldado tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales. Bien, siguiente paso lógico. Para poder atajar un problema, primero hay que saber exactamente qué es, ¿no? Pues el protocolo en esto es súper específico. Define muy bien qué se considera acoso escolar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el protocolo va más allá de una definición de diccionario. Para que algo sea considerado acoso escolar, tienen que darse tres condiciones sí o sí. Primero, la intención, es decir, la voluntad de hacer daño. Segundo, la repetición, o sea, que no es un hecho aislado. Y tercero, la duración, que se mantiene en el tiempo. Además de esas tres características, el protocolo identifica cuatro formas, cuatro tipos de acoso. Porque claro, el daño no siempre deja una marca visible. Puede ser físico, por supuesto, pero también socioemocional, verbal o, y esto es clave hoy en día, a través del ciberacoso. Perfecto, ya sabemos qué es el acoso y qué tipos hay. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se combate? Pues el gobierno ha diseñado un plan maestro que se sostiene sobre tres grandes pilares. Y estos son los tres pilares. Prevención, atención y no repetición. La idea es sencilla pero potente. Primero, evitar que ocurra. Segundo, saber cómo actuar si ocurre. Y tercero, asegurarse de que no vuelva a pasar. Es un círculo completo de protección y respuesta. Vamos con el primero, la prevención.
La clave aquí es ser proactivos. Se trata de crear un ambiente o una cultura en el colegio en la que el acoso sencillamente no tenga cabida, que no pueda ni empezar a crecer. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un montón de acciones concretas. Hablamos de formar continuamente a los profes, de lanzar campañas de concienciación para todo el mundo, de hacer talleres con las familias. Se trata de fomentar una cultura de paz, de vigilar las zonas de riesgo en el propio cole e, importantísimo, de educar en ciudadanía digital para frenar el ciberacoso. Pero claro, la prevención total es casi imposible. Así que, ¿qué pasa cuando salta la alarma? Cuando se detecta un posible caso. Aquí entra en juego el segundo pilar, el de la atención, que establece un protocolo de actuación que es obligatorio seguir. Y ese protocolo de actuación no deja nada al azar, ¿eh? Se estructura en 4 pasos muy claros que todos los centros tienen que seguir a rajatabla. Detección, notificación, intervención y, por último, seguimiento. Y ojo, un detalle importantísimo aquí es la diferencia entre una queja y una denuncia. Parece lo mismo, pero no lo es. La queja la pone la víctima o su familia. La denuncia, en cambio, la puede poner cualquiera, otro alumno, un profe, alguien de forma anónima. Y esto es fundamental, porque significa que la responsabilidad de avisar es de todos. Se busca que nadie mire para otro lado. Entonces, ¿qué significa intervenir? Pues no se trata solo de buscar culpables y castigar. Va mucho más allá. Implica documentar todo formalmente, sí, pero también establecer compromisos con la familia del alumno que ha ejercido el acoso, aplicar prácticas para reparar el daño causado y, por supuesto, proteger a la víctima. Y si la cosa es grave, incluso se contempla involucrar a otras autoridades. Y llegamos al tercer y último pilar, que mira al futuro, al largo plazo, la no repetición. El objetivo aquí es sencillo de decir, pero complejo de lograr. Se trata de restaurar un ambiente sano en el colegio y, sobre todo, de evitar que algo así vuelva a pasar. Ya no se enfoca solo en los implicados, sino en todo el ecosistema del centro. Esto significa, por ejemplo, involucrar a toda la comunidad educativa en la solución, desde los alumnos hasta las familias. Se trata de analizar qué impacto ha tenido el acoso en el ambiente del centro y de diseñar actividades específicas para sanar esas heridas, para reforzar una cultura de respeto y empatía. En resumen, lo que tenemos aquí es una hoja de ruta, una herramienta muy potente. Pero seamos claros, un protocolo en un papel no cambia nada por sí solo. El éxito de verdad, el que puede cambiar vidas, depende del compromiso real de todas las piezas, directores, profes, familias y, por supuesto, los propios alumnos. Así que la gran pregunta que queda en el aire es esa. ¿Cómo se consigue que estas directrices dejen de ser un documento y se conviertan en el día a día de cada escuela? Muy bien, por ahí les dejo esa pregunta para que la puedan contestar ustedes en el video. Recordemos que se registra en los comentarios. Aquí van a añadir el comentario y van a registrar ustedes lo que piensan respecto a este acuerdo. Y vamos ahora con el siguiente tema. El número 2. Disculpen si voy muy rapidito, pero para efectos de avanzarle, pues tenemos que ver el siguiente tema. A ver. Ahí se aprecia. Ahí está. Este acuerdo, ya dijimos que los acuerdos llevan el nombre de las fechas en las que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y entonces es el 050424. Tiene que ver con los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Ustedes saben que en educación básica, es decir, inicial, preescolar, primaria y secundaria, nosotros realizamos consejos técnicos escolares los días viernes, es el último viernes de cada mes, y bueno, entre otros días, ¿verdad? Y ahí es pues precisamente el corazón pedagógico de la escuela, que es donde se redefine el Consejo Técnico Escolar. De acuerdo a este documento, en el artículo 3 y 7, pues se habla de cómo se reestructura o cómo de pronto le agregaron ciertas cosas nuevas. Y bueno, al Consejo Técnico Escolar se le considera el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica. En este, pues existe un pensamiento crítico porque la idea es que
se desarrolle la capacidad más allá de la memoria, que se tomen las decisiones, que veamos cuáles son las necesidades y prioridades de la escuela, que podamos tomar acuerdos. Y entonces, pues hay una autonomía profesional, es decir, desde el aspecto técnico pedagógico que tiene que ver con el plan analítico, porque dentro de ese plan analítico nosotros podemos tomar los contenidos de los programas sintéticos y darles una temporalidad, decir, bueno, estos contenidos de este campo formativo los vamos a abordar en este primer periodo, estos contenidos en el segundo periodo y así sucesivamente. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay una libertad para contextualizarlo. Y también tiene un enfoque territorial porque es el vínculo entre escuela y comunidad. Aquí en los consejos técnicos también podemos tomar decisiones sobre qué acciones vamos a realizar en el transcurso de cada uno de los periodos o de cada uno de los meses y pues cómo vamos a involucrar tanto a alumnos como a padres de familia o la comunidad. Ahora, el consejo técnico no es administrativo, o sea, no se trata de ir llenando papeles o de pronto nada más ver como que los insumos que nos estén solicitando, sino que la idea es tomar decisiones para el máximo logro de los aprendizajes de acuerdo al artículo 7 de este documento. También, a su vez, este glosario, en este caso, de conceptos clave, este glosario operativo, según el artículo 4, pues hay una autonomía profesional que ya dijimos que es la capacidad de decidir sobre el ejercicio didáctico basando en el contexto y la diversidad del grupo. Y pues el término contextualización tiene que ver con la resignificación de los programas de estudio para adaptar o captar contenidos a realidades sociales y culturales. Y es que esta contextualización es la lectura de la realidad, o sea, reconocer dónde está ubicada la escuela de manera demográfica, cómo es el nivel socioeconómico de los padres de familia, cuáles son sus actividades económicas, ese tipo de cosas, cómo es incluso lo mobiliario, infraestructura de las viviendas donde vive, vaya la redundancia, cada uno de los estudiantes. Toda esta cuestión es lo que forma el contexto. ¿Cómo podemos nosotros obtener este contexto? Bueno, pues desde un diagnóstico, también este puede ser un diagnóstico socioeducativo, que es la valoración integral de las condiciones escolares, de los retos de aprendizaje y el contexto, no solo de las calificaciones. Tiene un enfoque territorial porque es el reconocimiento de la relación escuela-comunidad, valorando lo común y la diversidad geográfica. Y pues tiene que haber sí o sí dentro de este Consejo Técnico Escolar una integración del colectivo docente. Todos participan en el colectivo docente. De acuerdo a las escuelas de organización completa, ya saben que una escuela de organización completa es la que tiene por lo menos un grupo por cada grado. Y entonces, pues en este Consejo Técnico Escolar de esta organización completa, el presidente del Consejo Técnico es el director. Los docentes frente a grupo forman parte del consejo, el maestro de educación física, todo el personal de la ODEI, de educación especial, el terapista del lenguaje, el psicólogo, todos los de la ODEI participan aquí también en el consejo técnico. El maestro de inglés, el asesor técnico pedagógico, el personal de apoyo, los PAES, los administrativos, los intendentes, también forman parte del Consejo Técnico Escolar, que muchas veces no se estila que los inviten a la reunión, pues no quiere decir que debe de ser así, ¿verdad? Recordemos los paradigmas. Sí se les tiene que invitar porque hay contenidos o hay temas en los que sí se involucran. Por ejemplo, en este que acabamos de ver, de erradicación de acoso escolar. ¿Quiénes son las personas que normalmente están fuera de los salones? Que pueden ver cuál es la dinámica de lo que está pasando fuera de los salones, ya sea en educación física o del recreo cuando se trasladan a los baños, pues los PAES y ellos también pueden verse involucrados en las acciones para prevenir o erradicar el acoso escolar. Así es que forman parte del Consejo Técnico Escolar, sí. Que asisten, no siempre, pero no quiere decir que sea correcto, volvemos a esa cuestión. Y pues las escuelas multigrado, en el caso de las escuelas multigrado, los planteles que tienen más de 4 docentes, es decir, que es tetradocente, forman su propio consejo técnico escolar, pero los planteles con menos de 4 docentes se integran en un solo consejo técnico escolar de zona. Y entonces, bueno, aquí quien lo preside es el supervisor escolar o la presidenta rotativa.
que la presidenta es el director, puede ser el director encargado de alguna de las escuelas, pero si no, pues es el supervisor. Por ejemplo, en mi caso, yo soy quien presido las reuniones de consejo técnico escolar. Y de acuerdo a Steinstein, la organización es una responsabilidad compartida de todo el colectivo, independientemente de quién presida. Todos tenemos que formar parte de estos acuerdos. Ahora, responsabilidades y corresponsabilidad, los compromisos personales. De acuerdo al artículo 12, tenemos la responsabilidad de asistir. O sea, sí o sí tenemos que ir al Consejo Técnico Escolar. La participación es obligatoria y en fases tanto intensiva como ordinaria, y el personal con doble turno participa en ambos turnos porque son diferentes escuelas, diferentes necesidades, diferentes contextos. Planeación. Hay que incorporar los acuerdos del Consejo Técnico Escolar en la planeación didáctica diaria. Colaboración. Compartir prácticas, recursos y experiencias para resolver necesidades. Y pues la actitud, pues hay que asumir una postura autocrítica, reflexiva y participativa donde nos involucremos. Y bueno, más allá de la presencia física, se requiere la contribución intelectual y soluciones conjuntas, que asumamos el compromiso de todo lo que se está platicando dentro de ese Consejo Técnico Escolar. Ahora, los calendarios y sesiones. La distribución del tiempo, de acuerdo al artículo 3 al 16, hay una fase intensiva que es al inicio del ciclo escolar, son los primeros 5 días hábiles previos a que asistan los alumnos. Y hay una fase ordinaria que son los 8 días distribuidos durante el ciclo escolar. Me refiero a esos últimos viernes de cada mes. Son 8 viernes de cada mes. O sea, en conjunto son los 8 días. Y la duración pues tiene que cubrir la totalidad de horas de la jornada escolar o mínimo 4 horas en el caso de educación inicial. El horario completo. Provisión de acuerdo al artículo 16, perdón. Por ningún motivo se usarán estos días para eventos sociales, sindicales o cívicos ajenos al consejo técnico. De hecho, tampoco se pueden cambiar, de decir, pues vamos a sesionar en miércoles y todos ya no vamos el viernes. No, no se puede, tiene que ser el viernes. Y presencial salvo casos de fuerza mayor. Hubo en algún momento donde sí se hacían en modalidad en línea, pero era cuando estábamos en tiempos de pandemia. Ahora, el nuevo motor, es decir, el Comité de Planeación y Evaluación. Dentro de estos consejos técnicos escolares hay diferentes comités, pero uno de ellos es el Comité de Planeación y Evaluación, que de acuerdo al artículo 18 y 19, implica, pues como constitución, que el director y los docentes, algunos pueden ser, no todos, solo algunos, puede ser a lo mejor uno de cada grado, o dependiendo, eh, participen dentro de este comité, que además se realiza esta elección en la fase intensiva, es decir, antes de que arranque el ciclo escolar, y la vigencia es durante todo el ciclo escolar, así es que es renovable cada ciclo. Las funciones principales, la primera es coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora, sistematizar la información del diagnóstico socioeducativo, vincular a padres y comunidad con las metas escolares y comunicar avances en la comunidad escolar. Y bueno, el punto de partida, es decir, el diagnóstico socioeducativo, la lectura de la realidad de acuerdo al artículo 22 es el aprendizaje, la formación integral, el contexto que tiene que ver con la parte social, cultural y territorial, donde estamos ubicados demográficamente, la infraestructura, que son las condiciones físicas, y esto hay un formato que se llama RM06, donde se registra todas las condiciones, que sí, cómo están las paredes, cómo están los vidrios, cómo están las puertas, que los baños, todo lo que tiene que ver con la infraestructura se registra en ese documento. La docencia, que es la práctica y la formación. Y entonces, bajo estos 4 ejes es donde tiene que girar las decisiones del Consejo Técnico Escolar. En mi caso, por ejemplo, dentro de mi plan anual de trabajo, que el plan anual de trabajo es a la supervisión, lo que el programa escolar de mejora continua es hacia las escuelas o los directores. Entonces, el mío, por ejemplo, tiene que ver con formación docente. Y entonces aquí es donde entra precisamente el por qué yo sigo haciendo los círculos de estudio, porque pues lo integro dentro de mi plan anual de trabajo. Pero para efectos de las escuelas, dentro del programa escolar de mejora continua, pues se implican estos 4 ejes. Algunos se trabajan en mayor o en menor medida. Proceso se define en fase intensiva, requiere una mirada de territorialidad. Los insumos son las evaluaciones internas, externas y datos de mejor edu. Internas y externas, por ejemplo, en Nuevo León existe una evaluación que se llama Nuevo León Aprende,
y además se implementa la de la Olimpiada Nacional del Conocimiento, que es así, es a nivel nacional. Y bueno, pues cada estado pues tiene sus propios tipos de evaluaciones. Bueno, ahí se consideran también dentro del Consejo Técnico Escolar. Ahora, el programa de mejora continua, aunque no es un formato, es donde se registra, o sea, es una herramienta de trabajo no administrativa, de acuerdo a los artículos 20, 21 y 25, no es un formato administrativo, no está sujeto a procesos de control. No es como que decir, todos tienen que tener este documento en este formato, no. Cada directivo utiliza su propio formato, hay supervisiones en las que se ponen de acuerdo en toda la zona y utilizan un formato similar, pero pues la idea es que cumpla con las siguientes características. La primera es que es plurianual. O sea, yo puedo planear algo para este ciclo escolar, pero a lo mejor no alcanzo a resolverlo todo. Por ejemplo, digamos en el ámbito de infraestructura, pues yo quiero remodelar los baños, pero resulta que la economía o lo que yo tengo dentro de los insumos o de los recursos económicos en la escuela, pues no me implica, no me permitió renovar todos los baños. Bueno, a lo mejor este año pues nada más renuevo la mitad del baño de los niños y las niñas y el próximo año la próxima mitad. Es integral porque tiene que ver todo, o sea, no solamente una parte, o sea, no me puedo yo dedicar solamente a mobiliario e infraestructura si estoy descuidando los aprendizajes de los alumnos. Implica pues todo lo que es necesario en la escuela. Y es gradual, o sea, un paso a la vez, les digo yo, un paso a la vez. Vamos a ir avanzando en ese programa escolar de mejora continua. Ámbitos. Ya dijimos, infraestructura, aprovechamiento, asistencia y formación docente. En los que yo trabajo más como supervisora es infraestructura y formación docente. Pero en las escuelas pues tienen que trabajar en todos. Flujo de trabajo. Yo igual en todos, ¿verdad? Pero como que mi énfasis es sobre todo esta parte de formación docente. Flujo de trabajo. Coordina el comité, implica el colectivo y seguimiento de supervisión. El ciclo de mejora de transparencia, es decir, la rendición de cuentas y seguimiento. En este caso, existe un vínculo técnico comunitario que pues implica revisar, es decir, en las sesiones ordinarias el Consejo Técnico valora los logros y metas pendientes. Implica también informar a la comunidad que el comité comunica avances y retos a la comunidad escolar y gestionar, de acuerdo dijimos que ese es el comité de evaluación el comité escolar, perdón, el comité escolar de administración participativa tiene que gestionar las necesidades de infraestructura. Y el rol de la supervisión escolar tiene que ver con el control y el acompañamiento de acuerdo a los artículos 27 y 28. Y de hecho, los supervisores tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Son alrededor de 18 funciones, pero la que mayor peso tiene es esta, asesorar y acompañar. Asesorar y acompañar en todo lo que necesite el personal de las diferentes escuelas que nos toque supervisar. Y para eso, pues tenemos que garantizar la libertad, es decir, asegurar la contextualización del currículo. Tenemos que fomentar el diálogo en espacios de reflexión, no solo de instrucción, pues hay que platicar, ¿verdad? ¿Qué está pasando para resolver las problemáticas? Coordinar, organizar actividades previas a las sesiones, que para eso este documento habla del Consejo Técnico Escolar, pero en el caso de las reuniones que se realizan entre supervisión y directores, se llama Consejo Técnico de Zona. Ahí nosotros coordinamos las actividades previas a la sesión, revisamos, analizamos los resultados y tomamos decisiones con los directores. Y pues el objetivo es facilitar la excelencia educativa. Y finalmente, o ya casi para finalizar, la implementación inmediata, los artículos transitorios tienen un estatus legal vigente, o sea, porque es un acuerdo y está en el diario oficial, así es que tiene un carácter legal. La entrada a vigor, ya dijimos, es el día siguiente de su publicación. La obligación se cancelan los acuerdos anteriores a este y la acción pues es crítica, conforme al comité de planeación y evaluación durante las sesiones ordinarias inmediatas y posteriores a la publicación del acuerdo. Finalmente cerramos con esta frase. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Y ahí va de nuevo. Este es el documento número 2 y si nos damos cuenta, aquí aparece nuevamente el interés superior de la niñez. Si se fijan, dice aquí que el interés superior de la niñez es la construcción de una sociedad democrática con justicia social. Eso es lo que debemos de preservar nosotros de acuerdo al artículo 7, fracción 2.
Y ahora voy a compartirles el video que tiene que ver con este documento, que precisamente es el número 2 que aparece ahí en el canal. Me voy al número 2. Porque en abril de 2024 las reglas del juego para los consejos técnicos escolares, los CTE, han cambiado por completo. Así que vamos a meternos de lleno a desgranar estas nuevas directrices oficiales que están redefiniendo cómo se toman las decisiones pedagógicas clave en la educación básica. A ver, para empezar, lo primero y más importante, los acuerdos que teníamos de 2017 y 2019, pues ya no valen. Se acabó, quedan derogados oficialmente. Y esto, claro, nos deja con un escenario totalmente nuevo. Es, vamos, un antes y un después en cómo funcionan estos consejos. Vale, para que nos hagamos una idea de lo que supone este cambio, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, las nuevas reglas del CTE. Segundo, su misión. Después, quién participa y cómo se organiza. Luego, una novedad muy importante, el comité de planificación. Y para terminar, veremos el objetivo final de todo esto, la senda de la mejora continua. Venga, pues vamos con la primera parte, las nuevas reglas. Empecemos por lo básico. ¿Qué es ahora un consejo técnico escolar con esta nueva normativa? Porque entender bien la definición es fundamental para todo lo que viene después. Y aquí la definición es, bueno, es muy reveladora. Ahora, el CTE es textualmente el máximo órgano colegiado de decisión técnico-pedagógica. Pero lo interesante, de verdad, es cómo conecta su trabajo directamente con dos cosas: el aprendizaje de los alumnos y el vínculo con la comunidad. O sea que deja de ser un simple lugar de reunión para convertirse, de verdad, en el corazón de la estrategia educativa de cada centro. Vale, ya sabemos qué es. La pregunta ahora es obvia. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su misión principal según este nuevo acuerdo? Y aquí el acuerdo, la verdad, es que no se anda con rodeos. Es súper específico sobre el propósito del CTE. Vamos a ver que sus objetivos son muy claros y sobre todo que suponen un cambio de dirección bastante importante. A ver, de todos estos propósitos que se mencionan en el artículo 7, hay uno que es la clave de todo: fomentar la autonomía profesional del profesorado. La idea de fondo es darles herramientas y confianza para que puedan adaptar el temario a su realidad, a sus alumnos, y para que sean ellos quienes lideren la mejora del centro. En pocas palabras, es como devolverles las riendas de la pedagogía. Muy bien, la teoría suena genial, pero ¿y la práctica? ¿Quién está en el consejo? ¿Cuándo se reúnen? Vamos a ver cómo funciona todo esto en el día a día. Aquí el artículo 9 es muy listo, porque se da cuenta de que cada centro es un mundo. Si es un centro de organización completa, es fácil. Todo el claustro de profesores forma parte. Pero ¿qué pasa con los centros multigrado, los más pequeños? Pues aquí la norma es flexible. Si son 4 más profes, pueden montar su propio CTE. Y si son menos, se pueden juntar con otros centros de la zona. Una solución bastante práctica, la verdad. Y ojo al dato, que el tiempo para todo este trabajo también está muy medido. Las directrices fijan un total de 13 días de reuniones del CTE por curso escolar, ni más ni menos. Es un número que busca asegurar que haya tiempo de sobra para planificar y hacer un buen seguimiento. Claro, esos 13 días no se reparten de cualquier manera. Están organizados en dos fases muy claras. Primero, una fase intensiva, que son 5 días seguidos justo antes de empezar el curso, para ponerlo todo en marcha. Y luego, una fase ordinaria, con 8 sesiones sueltas durante el año para ir viendo cómo va todo, evaluar y, si hace falta, corregir el tiro. Y ahora llegamos a uno de los cambios más importantes que trae este acuerdo. Una novedad en la estructura del CT que es, de verdad, fundamental. Aquí está la gran innovación. Se crea el Comité de Planeación y Evaluación. Y esto es importante, ¿eh? No es un grupito de trabajo cualquiera, no. Es un órgano oficial, con sus funciones bien definidas, que va a actuar como el brazo ejecutor del Consejo. Vamos, los que se van a encargar de que las cosas se hagan. Así que este comité es básicamente el motor que va a mover todo esto. Su trabajo no es solo planificar y ya está, no, no. Son los responsables de coordinar, de seguir de cerca cómo va el plan de mejora y de contárselo a todo el mundo. Su misión es que el diagnóstico del principio no se quede en un papel, sino que se convierta en acciones reales y que las familias y toda la comunidad sepan lo que se está haciendo. Vale, y llegamos al final. ¿Para qué todo esto? Vamos a ver cómo encajan todas las piezas y cuál es el resultado final de todo el trabajo del CTE. Su objetivo último. Y aquí lo tenemos, el corazón de toda esta reforma, el programa de mejora continua. La palabra clave aquí es continua. No es un plan que se hace en septiembre y se olvida, no. Es un documento vivo que dura varios años y que sirve de guía. Y lo más importante, nace de un análisis real y sincero de las necesidades de cada centro. Y este punto es crucial.
Es un cambio total de mentalidad. El propio artículo 25 lo dice claro. El plan de mejora no es un papel que se rellena para la administración. No es burocracia. Tiene que ser un documento de trabajo real, algo útil que surja de la escuela y que sirva para la escuela. Entonces, para resumir todo esto, si nos tuviésemos que quedar con tres ideas principales, serían estas. Uno, más autonomía para los profes para que tomen decisiones. Dos, el foco en una mejora que no es para un año, sino a largo plazo, y que la diseña el propio centro. Y tres, y quizá lo más importante, el cambio de chip, pasar de rellenar papeles a hacer pedagogía de verdad. Y con esto cerramos. Pero claro, queda una pregunta en el aire. Porque al final, el éxito de todo esto no dependerá de lo bien que esté escrita la ley. El impacto real se verá en cómo cada colegio, cada instituto, aprovecha esta nueva autonomía para cambiar las cosas de verdad, para transformar su entorno. Esa es la verdadera pregunta. Muy buenas. Hoy vamos a meter... Bueno, con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy con estos dos temas. Iniciaríamos con el tema número 3 la próxima sesión. Y pues ya saben, los videos se van a subir al canal de YouTube, así es que nuevamente les invito a suscribirse. Bueno, voy a cerrar la grabación hasta aquí.